El Gran Inquisidor es un cuento dentro del libro Los Hermanos Karamazov, la gran obra maestra de Fyodor Dostoevsky, una novela muy filosófica en la cual se cuenta la ficticia historia de un inquisidor español en la Sevilla de la época medieval del siglo XVI, en el tope de la Inquisición española, cuando de repente se aparece la segunda venida de Jesús. Uno pensaría que la corte inquisidora, en su ecosistema de castigar a los pecados y las herejías del ser humano, estaría contenta con la venida de Jesús. En vez, la corte y el inquisidor encuentran a Jesús culpable de crímenes en contra de la humanidad y lo condenan a su muerte, en este caso a la hoguera. Antes de castigarlo a Jesús, el inquisidor criticará y le explicará a Jesús y a nosotros, el lector, por qué está siendo condenado. Esta interacción entre ambos se convertirá en uno de los capítulos más populares de la historia de la literatura, de los más analizados desde el punto de vista teológico, filosófico, cultural y político, y uno de los pensamientos más profundos sobre el cristianismo y la sociedad moderna. Dostoevsky llegó a decir: moriré feliz si pudiera terminar esta última novela porque me habría expresado completamente. Y así fue. La obra se publicó en pedazos como una serie y el autor ruso murió casi un mes después de la última publicación, en 1881. En esta obra hay tres hermanos: Alyosha, el bueno, el religioso; Dmitri, el sensual; e Iván, el inteligente y el ateo. Iván es el joven intelectual profundamente ético, ateo, que lucha con su fe a lo largo de la novela y se encuentra en la historia debatiendo con su hermano el religioso Alyosha. Debaten distintos temas, pero principalmente debaten Dios y su existencia. Desde el punto de vista de Iván, desde el punto de vista racional, él piensa que no hay mucha evidencia de la existencia de Dios y que el mismo mal en el mundo es evidencia de la inexistencia del mismo. Con tantos horrores de guerra, hambre, niños mutilados, asesinos, si Dios existe, no hay que prestarle atención, piensa Iván. Por lo tanto, le quiere explicar a su hermano Alyosha parte de sus pensamientos y parte de los errores que cometió Cristo. Y esos pensamientos los cuenta a través de un poema que él mismo escribió llamado El Gran Inquisidor, que, como mencionamos, empieza con Jesús siendo condenado a muerte en la hoguera, y cuando Jesús está en prisión esa misma noche, recibe una visita de un cardenal inquisidor que viene a explicarle por qué está siendo condenado. En la opinión del inquisidor, la iglesia y el papa ya han suplantado completamente la autoridad de Cristo en la tierra. Tu presencia aquí solo complicaría las cosas, le dice el inquisidor a Cristo, porque tú, Cristo, le fallaste a la humanidad, específicamente cuando rechazaste las tres tentaciones que Satanás te presentó en el desierto. Estas son las tres tentaciones que están reportadas en el Evangelio cristiano de Mateo, Marcos y Lucas. El inquisidor cree que en esas tres tentaciones Satanás le dio a Jesús la oportunidad de salvar a la humanidad de un sufrimiento innecesario. En cambio, le regaló libre albedrío, libertad espiritual, libertad de elección, el peor de los castigos, ya que la libertad es una carga que la mayoría de los humanos simplemente no pueden soportar. Expliquemos el análisis del inquisidor en cada una de estas tentaciones que Jesús rechazó. Bienvenidos a Bibliotequeando, el podcast donde resumimos libros y discutimos una variedad de temas a través de los libros. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Pueden contactarme en las redes @bibliotequeando. Si quieren seguir apoyando el podcast, pueden darle 5 estrellas, compartirlo con sus amigos, familiares, suscribirse al canal de YouTube donde tenemos episodios en versión video y así ayudar a lograr la meta de Bibliotequeando, de aumentar la cultura, el conocimiento y el debate educativo a través de la lectura en el habla hispana. El primer rechazo es el saciar el hambre con el pan. Cuando Jesús está hambriento, ayunando después de 40 días sin comer ni beber en el desierto, Cristo fue confrontado por Satanás. Satanás le dice que si tú en verdad eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y así satisfaces tu hambre. Cristo se negó, respondiendo que el hombre no debe de vivir del pan, sino de la palabra de Dios. El gran inquisidor le dice a Cristo: debiste de haber tomado el pan y así haberle regalado a la humanidad ser libres del hambre, y no lo que nos regalaste, que fue ser libres de elegir. Las palabras emblemáticas del inquisidor son: nunca nada ha sido más insoportable para el hombre y la sociedad humana que la libertad. Cristo, tú liberaste solamente a los fuertes, a los que sí pueden rechazar placeres mortales, pero esa no es la mayoría. La mayoría tiene hambre, hay pobreza, hay opresión. Tuviste la oportunidad de permitir que todos los que no tienen que comer, los que son desplazados por las guerras, los que son atacados, los que tienen que buscar el pan cada día, pudieran satisfacer su hambre, pero en vez le diste la elección de seguirte. Esto fue una oportunidad perdida de salvar a la humanidad de este sufrimiento.
La segunda tentación es creer en los milagros. Satanás coloca a Cristo en la cima de un monte alto al borde de un precipicio y le dice que si en verdad eres el Mesías, si en verdad eres el Hijo de Dios, arrójate al vacío, brinca, que los ángeles te sostendrán y no te permitirán morir. Cristo se negó, diciéndole a Satanás que no se puede tentar a Dios. El gran inquisidor le dice nuevamente a Cristo: debiste de haber tomado esa oferta, porque la mayoría de la gente necesita ver lo sobrenatural, lo religioso, para en verdad seguirte a ciegas. Pudiste ser un ser milagroso y trascender la existencia humana y decidiste no hacerlo. Y el tercer rechazo es el poder del reino de Dios. Satanás le muestra a Cristo todos los reinos del mundo y le ofrece el control sobre los mismos. Cristo se negó, nuevamente explicando que el único verdadero reino es el reino de Dios. El gran inquisidor dice que Cristo debió de haber tomado el poder. Era un atajo para que todos los humanos simplemente estuviéramos unidos bajo un mismo reino, seguros de estar siguiendo al rey correcto. En cambio, ahora tenemos la confusión del pensamiento libre. El gran inquisidor se molesta con Cristo. ¿Cómo no entendiste la naturaleza humana? Millones de criaturas han sido creadas en burla. Apenas nacieron, ya estaban destinadas al infierno. Al tú fallar en estas tres tentaciones, tuvimos que fundar la iglesia. Para eso existe, dice el inquisidor, para enmendar tu error. Es ahora la misma la que tiene que tomar la responsabilidad en tu nombre. Tenemos nosotros ahora la responsabilidad de guiar y convencer a las personas de que renuncien a su libre albedrío en favor de su propia seguridad. El inquisidor continúa diciendo que desde que la iglesia se apoderó del Imperio Romano, ha estado realizando en secreto la obra de Satanás, no la tuya, Cristo. No porque la de Satanás sea mala, sino porque busca un mejor orden. Satanás sí ofreció herramientas al mundo para eliminar el sufrimiento humano. Cristo no lo hizo. Ese es el gran secreto, que estamos con Él, no contigo. Hace siglos que te abandonamos, porque tú no dejaste esta carga imposible de elegir y de definir el bien. Nosotros, la iglesia, somos los que le damos comida a los pobres. Nosotros somos los que les damos las reglas, estructura, estabilidad. Los que les explicamos qué significan tus parábolas, las escrituras de la Biblia. Y finalmente nosotros somos los que tenemos el poder. Fuimos nosotros los que promovimos el reino de Cristo a lo largo del mundo. Satanás te ofreció esa opción y tú la rechazaste. Una vez que el inquisidor termina de hablar, espera una respuesta de su prisionero. Cristo no responde, solamente se queda en silencio durante toda esta conversación. Se le acerca al inquisidor y lo besa en los labios. Este final quizás representando el triunfo de su mensaje, que trasciende el racionalismo y las palabras, repitiendo nuevamente su mensaje de perdón y de amor. El inquisidor molesto le abre la celda y le dice a Jesús: vete y no vuelvas más nunca. Y Jesús en silencio se sale de la prisión, y con eso se acaba su segunda venida, y con eso se acaba la historia. Cada quien es libre de interpretar esta historia de distintas maneras, pero Dostoevsky, siendo un cristiano ortodoxo, siempre vio a cualquier institución jerárquica como un peligro para la sociedad. Primero fue el zarismo en Rusia, eventualmente apunta hacia la Iglesia Católica, claramente un enemigo ideológico religioso del autor, pero la Iglesia representa el peligro de lo racional y del intelecto. En estas épocas, a finales del siglo XIX, cuando Dostoevsky está escribiendo este libro, las ideas racionales, utópicas del occidente estaban empezando a penetrar la mente de los intelectuales rusos. Dostoevsky siempre pensó que todas estas ideas iban a fracasar, porque solamente el cambio verdadero ocurre en un cambio espiritual, adentro, internamente de cada persona. Cualquier reformador, cualquier político, institución, ideología que anteponga, que prometa riqueza material, estabilidad, seguridad y comodidad antes que la libertad espiritual, está actuando como el gran inquisidor en el poema. La libertad espiritual es una carga inmensa, no lo niega, quizás la más grande de la humanidad, pero cualquier intento de nuestra parte, de los seres humanos, de aliviar esa carga, de eliminar esa carga, incluso así sea motivado por la simpatía, es incorrecta y va a fracasar. El ser humano merece su libertad con sus dolores, lo que vendrá después será peor. Este cuento ha sido analizado como una crítica o profecía a las ideologías terrenales que vendrían en el siglo XX en la Europa de Dostoevsky, como el comunismo, nazismo, fascismo. Termino este video con una cita del inquisidor en este capítulo. La libertad, el libre pensamiento y la ciencia los conducirán a tales aprietos y los enfrentarán a los seres humanos con tales maravillas y misterios insolubles, que algunos de ellos, los feroces y rebeldes, se destruirán a sí mismos. Otros, rebeldes pero débiles, se destruirán unos a otros, mientras que el resto, débiles e infelices, se pondrán de pie adulándonos. El mensaje final de Dostoevsky: cuidado con el que te pide tu libertad a cambio de decidir por ti.
Si quieren escuchar el análisis más detallado y quizás más profundo de este libro, pueden ir al podcast en el episodio 96. Si quieren escuchar el análisis más detallado y quizás más profundo de este libro, pueden ir al podcast